Voy a empezar inmediatamente presentándome a mí misma sin mayor información que la que ya he dicho esta mañana. Soy Laura Fernández Fernández, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense, y mi línea de trabajo habitual, ya desde hace más de 20 años, pues han sido los manuscritos alfonsíes. Empecé con las cantigas de Santa María, que es el bloque y el tema que vamos a manejar a continuación, pero mañana seguiremos hablando de libros, de manuscritos alfonsíes, pero de tema científico, que es verdaderamente mi núcleo fundamental de trabajo. Pero hoy nos vamos a dedicar, la profesora Chico y yo, a hablar de esos manuscritos, de las cantigas de Santa María, pero nos gustaría poner un poco el foco de atención en el objeto, en el libro, en cómo el libro se plantea y se construye. Porque esta mañana ya hemos visto algunos elementos vinculados a la creación poética, a la complejidad de esa creación poética, que además en el caso de las cantigas conlleva también la creación musical, lo que hace que el proceso sea aún más sofisticado, y como veremos en el caso de los manuscritos se va a incorporar el lenguaje visual, lo que convierte este proyecto desde luego en un elemento verdaderamente sofisticado. Sin más, voy a iniciar el PowerPoint que tenemos preparado para dar primero unas brevísimas pinceladas sobre el proyecto de las cantigas de Santa María. Asumo que muchas de las personas que nos acompañan conocen globalmente el proyecto, pero tal vez algunos estudiantes no tengan tan perfilada la secuencia de estas cantigas de Santa María, que tenemos que plantearnos en relación al contexto europeo. Esta mañana el profesor Vicente Beltrán también nos ha hablado de esas conexiones, ¿no?, de la actividad poética en relación a otras cortes, ese multiculturalismo, plurilingüismo. Y desde luego no podemos entender las cantigas de Santa María como un elemento aislado, como un elemento ajeno a lo que está pasando en otros territorios. Es fundamental ponerlo en el contexto de esa devoción mariana floreciente y totalmente protagonista en este siglo XIII en el que nos estamos moviendo, y nos vamos a encontrar como en las cantigas de Santa María aparecen muchas temáticas comunes con otros repertorios dedicados a la Virgen coetáneos. Por otro lado, es también imprescindible que asumamos y entendamos este proyecto de las cantigas de Santa María como una obra íntimamente conectada con el monarca. Y de hecho, vamos a ver que tiene un carácter, podríamos decir, personal, y con unos elementos casi biográficos. También vamos a ver cómo las cantigas de Santa María terminan convirtiéndose un poco en el anhelo de proyección del monarca, ¿no?, de un poco perpetuar su memoria a través de esos relatos, algo que por otro lado no se va a conseguir, y de ello hablaremos después, o seguiremos hablando el viernes ya en la biblioteca. Un proyecto que debemos también plantearnos como de larga duración, puesto que ya en la década de los años 60 del siglo XIII tenemos indicios suficientes como para afirmar que se está trabajando ya en la creación de esas piezas poéticas que después pasarán a formar parte de los libros, de los manuscritos, que se van a ejecutar, se van a realizar en diferentes momentos y, como vamos a ver, también con objetivos y planteamientos diferentes. Antes de ver específicamente los libros, y muy rápidamente, me gustaría que hiciéramos una
mínima referencia a las fuentes textuales que están imbricadas, que subyacen, ¿no?, en este proyecto de las cantigas de Santa María. Vamos a ver cómo, por un lado, tenemos un núcleo importante de poemas relacionados con esa tradición europea que previamente he mencionado, con mariales latinos, con la obra de Gautier de Cuancy, que desde luego va a ser un elemento también fundamental en la estructuración de las cantigas, o la propia obra de Vicente de Beauvais, el Speculum Historiale, que también podemos rastrear y podemos identificar en algunas de las composiciones de esta obra, pero también vamos a tener poemas directamente relacionados con la tradición hispana, con esos mariales vernáculos, también con la tradición oral, que es poderosa en este momento y no debemos, desde luego, olvidar ni poner en un segundo plano, porque muchas veces nos ayuda a entender, a resolver algunas incógnitas. Y también es importante que contemplemos la creación de poemas creados ex professo para este cancionero. Poemas que además van a estar vinculados directamente con el contexto político-cultural del momento, que nos van a hablar de los nuevos santuarios dedicados a la Virgen, muchas veces impulsados bajo promoción regia, hechos históricos específicos que además son de gran utilidad para poder datar estas obras, milagros de carácter local, y también vamos a tener episodios relacionados con el propio monarca, con acontecimientos de su vida y de su familia. Así que ahí tendríamos un poco los tres ejes vertebradores del proyecto de las cantigas de Santa María. Dicho esto, vamos a ver cómo se define materialmente ya ese proyecto. Y muy rápidamente podríamos hablar de tres fases, ¿no? De tres fases que nos sitúan en un primer momento en el que se compilaron 100 poemas, donde esa tradición europea va a estar especialmente presente, una obra inicialmente de carácter más devocional, más íntimo, más vinculada al uso privado del monarca, pero en un momento determinado vamos a ver cómo esos 100 poemas se opta por duplicarlos, doblar el número, una fase intermedia de 200 piezas poéticas, que finalmente se verían también dobladas y nos llevarían ya a la última fase del proyecto, donde tenemos un repertorio final de más de 400 poemas que vamos a ver se van a materializar textualmente, musicalmente y visualmente en diferentes manuscritos. Una cuestión que sí me gustaría señalar, aunque es desde luego sobradamente conocido, es que cuando hablamos de las cantigas de Santa María tenemos que entender que son poemas para ser cantados. Así que ese elemento creativo también nos tiene que situar en el plano musical, no solo la creación de los textos, sino también de las partituras. Y igualmente es conocido ya por todos los que estamos aquí que el lenguaje seleccionado para estructurar esta obra fue el gallego-portugués, lenguaje más apropiado, con un potencial mayor para un contexto, un registro lírico, ¿no?, como es el de las cantigas de Santa María. Dicho esto, me gustaría también que hiciéramos un breve comentario de cuál va a ser la estructura narrativa de la obra, que va a ser una estructura muy clara, sencilla, pero vamos a ver posteriormente que también con
unos elementos de gran sofisticación en cómo se plantea esa estructura. Y como podéis ver en el esquema que está en la pantalla, nos vamos a encontrar que además del prólogo y la intitulación que ahora comentaremos, que nos introduce en la obra, la estructura que va a seguir va a ser siempre la misma. 9 cantigas narrativas que nos relatan, nos narran historias particulares, y una cantiga de loor, que son aquellas cantigas dedicadas a la Virgen, a la alabanza de la Virgen. Así que tenemos grupos de 10 piezas poéticas, 9 más 1, que se mantiene a lo largo de toda la obra. Como os podréis imaginar, una obra de esta envergadura, de estas características, no se puede improvisar de ninguna manera y exige un trabajo previo fundamental de recopilación de fuentes, traducción de fuentes, reelaboración de fuentes, no solo poéticas y musicales, como veremos también visuales, y una compilación final de todo ese material. Así que antes de llegar a los manuscritos, que es la parte final de todo el proceso, tenemos que entender que esos equipos alfonsíes trabajaron con borradores de los textos, de la música, que se fueron puliendo, se fueron definiendo a lo largo de los años hasta tener ya una versión considerada como definitiva, que sería la que se volcaría, se copiaría en los manuscritos. Esos borradores de trabajo, lamentablemente, pues no han llegado hasta nosotros. No han llegado hasta nosotros, pues, o bien porque era material que no se consideraba que debiese perdurar. A veces yo me pregunto si esos borradores tal vez se realizaron en soporte papel en lugar de en pergamino. De hecho, en ocasiones en los textos alfonsíes nos encontramos esa referencia, hablan del pergamino de papel. Y de hecho en el espéculo tenemos, en relación al tipo de documentación que se puede emitir desde la Cancillería, se dice que en función de la relevancia del documento y de la información que transmite, se puede utilizar un material u otro, el pergamino o el papel. Pero, aunque no tengamos o no hayamos encontrado aún esos borradores o no los hayamos, como digo, detectado, la imagen siempre es elocuente y poderosa, y si observamos esta hermosa iluminación que se encuentra en el folio 5 recto del manuscrito del T11, del Códice Rico, del que hablaremos a continuación, vemos cómo aparece el monarca entronizado en el centro de la composición, rodeado de diferentes personajes, y como os he señalado en pantalla, tenemos a estos dos individuos que tienen esos pliegos sobre sus rodillas, que vemos que están trabajando. De hecho, el personaje que está en el lado derecho de la pantalla, vemos que tiene el cálamo en la mano y el resto de los elementos de escritura, aquí el tintero, y por otro lado vemos que el inicio justo, el texto que está escrito, es justo el inicio de la primera cantiga que está inmediatamente debajo. Y por otro lado tenemos a este otro personaje que si observamos la imagen con detenimiento vemos que no lleva ningún elemento de escritura en su mano, sino que está con el dedo como recorriendo, observando atentamente, y vemos que ahí hay un elemento diferenciador porque ya están las líneas rojas preparadas para recibir la notación musical. Así que vemos ese proceso creativo de texto y música que aparece ahí reflejado, y ese trabajo
de los borradores. De todo esta elaboración, ¿no?, de materiales escritorios, finalmente nos han llegado 4 manuscritos, el Códice de Toledo, To, el Códice Rico, T, el Códice de Florencia, F, y el Códice de los Músicos, de los que vamos a hablar brevemente a continuación. No sabemos si hubo otros manuscritos de las cantigas. Tal vez algún ejemplar haya salido de nuestro circuito, pero desde luego esos 4 que han llegado a nosotros son además especialmente importantes porque nos van a ayudar a entender cada una de esas fases que antes hemos comentado, y vamos a ver que además cada manuscrito nos plantea unos objetivos, unas intenciones diferentes a la hora de realizarse. Empezamos con el primero, con To, con ese Códice de Toledo, que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Es el Códice 10.069, que afortunadamente está digitalizado y a nuestra disposición y se puede descargar íntegramente. Previamente estuvo en el fondo de la Biblioteca Capitular de Toledo, hasta que en el siglo XIX pasó a la Biblioteca Nacional. Y es un manuscrito conflictivo que nos ha dado mucho juego, del que llevamos mucho tiempo hablando, porque se ha considerado, por un lado, que pudo ser el manuscrito original, el manuscrito inicial, ¿no?, de todo este proyecto, pero es un manuscrito que tiene una serie de problemas a la hora de ponerlo en relación con otros manuscritos coetáneos, y eso ha llevado que a veces se considere que es una copia tardía, una copia de ese manuscrito original pero realizado posteriormente, o la copia más antigua conservada de esa primera recopilación. Actualmente se sigue trabajando en este Códice de Toledo. De hecho, la profesora Elvira Fidalgo está trabajando desde un punto de vista paleográfico y bueno, nos está revelando información desde luego muy valiosa que apunta a que efectivamente este manuscrito fuera ese primer manuscrito realizado en la corte alfonsí, en el Scriptorium Alfonsí. Es un manuscrito destacado desde un punto de vista material, pero como vemos no incorpora un programa icónico, solamente vamos a encontrar el texto y la música. Aquí tenemos en pantalla esa pieza de la intitulación donde el monarca se muestra, se exhibe con toda su dignidad regia, pero además me interesaba poner esta imagen porque justo debajo de esa intitulación nos encontramos ese fragmento donde se nos dice «Fecen cantares et sones saborosos de cantar». Así que esos 100 primeros poemas, esa primera fase de este proyecto de las cantigas de Santa María. Os muestro algunos folios. Aquí se inicia el prólogo. Siento que no tengo puntero. Bueno, se inicia el prólogo, que además es una pieza poética especialmente interesante, donde el monarca defiende el registro intelectual del trobar, de esa creación poética. Y, como decía, es un manuscrito cuidado que responde, bueno, pues a un esquema de trabajo, desde luego, bueno, pues que podemos vincular con el Scriptorium Alfonsí, pero todavía no tenemos ese elemento visual. Esos 100 poemas que se inician con la intitulación y con el prólogo se cierran con una pieza poética que también es verdaderamente interesante, que conocemos habitualmente como la petition, la petición, en la que el rey se dirige directamente a la Virgen para que le proteja, ¿no? Esta es la petición que fez el rey don Alfonso
a Santa María por galardón de estos 100 cantares, de nuevo esos 100 poemas, que houve feitos dos seus milagres a loor de ella. Así que esos poemas dirigidos para ensalzar, en alabanza de la Virgen. Si ese manuscrito responde a ese primer libro de las cantigas de Santa María que hemos comentado, esos primeros 100 cantares, pues bien podría ser el manuscrito que aparece representado en esta famosa cantiga, la cantiga 209, que luego veremos en el Códice de Florencia, que es una cantiga interesante porque es una de esas cantigas autobiográficas que nos narra uno de los múltiples episodios de enfermedad que tuvo el monarca en los últimos años de su vida, en concreto en Vitoria, en el año 1276, nos lo narra el texto y las rúbricas que acompañan a las imágenes, y el rey pues enfermo y ya rechazando hasta cierto punto los tratamientos médicos de sus físicos, que los vemos rodeando la cama, pide que le lleven el libro de las cantigas de Santa María, ahí lo vemos, o libro das cantigas de Santa María, para ponérselo abierto sobre el pecho, y en ese momento se produce el milagro y el rey sana, y es la imagen que podemos contemplar en esa última viñeta donde ensalza, levanta el libro para agradecer. El libro ha sido el vehículo de esa acción divina, de ese milagro que ha realizado la Virgen para atender la súplica de su devoto, monarca. Seguimos avanzando. Esta imagen os la pongo simplemente para que veáis, estos son 2 folios del índice de ese Códice de Toledo, y es interesante cómo a través de un pequeño detalle de carácter decorativo encontramos, si os fijáis en el folio de la izquierda, en la columna B, en la columna de la derecha, al final, rosa das rosas e flor, mis flores, dona das donas. Esa es la cantiga 10, una de las cantigas de loor, y justo debajo nos encontramos esos trazos en rojo y azul alternos que nos están marcando ya esa secuencia decenal que antes decíamos va a marcar la estructura de toda la obra. En el folio siguiente, que no son correlativos, vemos de nuevo ese pequeño detalle que está favoreciendo que el lector, que la persona que está manejando esa obra ya incorpore, asimile esa estructura decenal. Dejamos el Códice de Toledo para hablar de la gran estrella, del protagonista, podríamos decir, de este proyecto, de este cancionero alfonsí. Es el llamado Códice Rico, o T, manuscrito T11, que se conserva aquí en la Biblioteca del Escorial. Y como podéis ver, en este caso, a esa relación ya de por sí tan interesante y tan rica que nos planteaba la conexión entre texto y música, se le une la imagen, y el contenido de esas cantigas aparece también representado en imágenes. Algunas de ellas nos las va a comentar la profesora Chico a continuación. Sí quería, si observamos este doble folio, esta sería como la estructura ideal, en la que pudiésemos ver los 3 elementos conjugados, música, texto e imagen. Pero si pasamos los folios, aquí tenemos de nuevo un ejemplo de esas cantigas de loor o decenales, de nuevo la cantiga 10. Si pasamos los folios, nos encontramos que de pronto aparece un elemento distinto
y que además llama poderosamente nuestra atención. Son las cantigas que terminan en número 5, las cantigas que habitualmente definimos como cantigas quinales, y se distinguen porque, bueno, el texto es más amplio, tiene una serie de características, después la profesora Chico también hará algunos comentarios, pero nos interesa porque se nos muestra, como podemos observar, como un díptico, 2 folios iluminados, así que el relato visual se amplía sensiblemente. Bueno, pues a lo largo de todo el Códice Rico vamos a ver que siempre esas cantigas quinales aparecen en ese formato díptico que podemos contemplar, y de hecho luego lo haremos con el facsímil. Pero si vamos pasando algunos folios, bueno, vemos cómo la caja de escritura tiene las mismas medidas que la caja que nos marca la orla donde tenemos la iluminación. Así que vemos que hay un programa, una estructura, un orden y sobre todo un control, ¿no?, de la elaboración de la obra. Este sería un modelo de cantiga narrativa, pero si seguimos pasando los folios nos damos cuenta que a veces esos poemas son más largos y exigen más sitio y la imagen queda desplazada y ya no se produce esa relación, como decíamos, idónea de texto, música e imagen. Y esto les va pasando a los equipos alfonsíes que están trabajando en estos manuscritos y van reaccionando para corregirlo, que es algo verdaderamente interesante. Van activando recursos compositivos para intentar que esa relación idónea de la que hablábamos se dé en mayor número, y van articulando fórmulas de cómo distribuir el texto y cómo distribuir la música con diferentes formatos para acomodar el contenido al espacio definido. De nuevo, esto nos ayuda a pensar en esos borradores que antes hemos comentado. Si no tenemos el texto previo, si no tenemos esos borradores, difícilmente podremos hacer estos juegos compositivos que estamos viendo aquí. Pero siempre se mantiene fija la estructura de díptico de esas cantigas quinales. Insisto en ello porque, de nuevo, nos hace pensar en la estructura de este scriptorium, en los equipos de trabajo involucrados, en que el planteamiento de estas obras, desde luego, exigía una preparación, unos conocimientos, y también nos ayuda a situar la elaboración de estos manuscritos ya en una cronología bastante avanzada. Yo soy partidaria de situar la realización del Códice Rico pues ya a finales de la década de los 70, hacia 1279, 1280, y se estuvo trabajando en ese manuscrito hasta la muerte del rey en 1284. De hecho, tenemos algunos acontecimientos históricos recogidos en algunos de los poemas de nuestro manuscrito que nos sitúan en esa cronología, así que ese es un elemento incuestionable, ¿no? Si estamos recogiendo un acontecimiento histórico de una determinada fecha, el manuscrito no puede ser anterior a esa fecha, necesariamente tiene que ser posterior. Bueno, esta es la estructura de cuadernos del manuscrito, simplemente un poco por ver la manera de trabajar cuando hacemos un análisis codicológico de un manuscrito y ver esta radiografía, ¿no?, esta estratigrafía del manuscrito, que es fundamental para entender el objeto, para entender cómo está construido, para entender los problemas que han podido surgir en su realización, o si hay lagunas, si nos faltan folios, si hay elementos, bueno, pues que resultan desconcertantes con la estructura tal y como debería ser. De hecho, por ejemplo, ahí vemos que falta un folio entre el 58 y el 59 y nos marca una laguna, ¿no?, en el contenido de nuestro manuscrito. Y esos circulitos que están ahí marcados nos van marcando siempre las cantigas quinales
que, como decía, las observamos siempre en esa estructura de díptico, ¿no? En el verso o vuelto de un folio y en el recto del siguiente. Aquí tenemos un detalle que después podremos comentar de cómo se van organizando los cuadernos del manuscrito a partir de lo que llamamos signatura, de una numeración, en este caso alfabética, de los cuadernos, para después poder ordenarlos, que ese material no quedase disperso. Bueno, visto el Códice Rico, pasamos a comentar brevemente el llamado Códice de Florencia, porque actualmente se encuentra en la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con la asignatura Banco Rari BR20. Y podríamos entender este códice como una continuación, casi como un segundo volumen, podríamos decir, de ese Códice Rico. En la tradición historiográfica de las cantigas de Santa María, habitualmente se habla del Códice Rico y del Códice de Florencia de manera conjunta con la denominación de Códice de las Historias, que fue pues una denominación que aplicó en su momento Gonzalo Menéndez Pidal y que sigue muy presente en parte de los estudios que tratan sobre estos manuscritos. En el caso del Códice de Florencia, incluso pues la cronología la podemos llevar un poquito más adelante. Aparecen reflejadas las famosas Cortes de Sevilla del año 1281 en una de sus cantigas, así que también nos ayuda a situarnos en esa cronología. Y este manuscrito tiene muchas singularidades. Bueno, nos podemos preguntar que en un momento determinado, viendo el resultado del Códice Rico, viendo el esplendor de esa obra, se quiso continuar y se empezó a trabajar duplicando el número de poemas en este segundo volumen. Pero este manuscrito no fue terminado, se vio interrumpida su realización por el fallecimiento del monarca en 1284, así que nos encontramos que en algunos casos el texto se ha copiado íntegramente y también la imagen, pero no está la notación musical, no dio tiempo a copiarla. Un dato interesante porque eso nos ayuda a pensar en la estructura de trabajo. Vemos que la música era lo último que se copiaba en el caso de estos manuscritos, pero además este manuscrito que nos recibe con esta hermosa composición donde encontramos al rey que actúa como mediador absoluto entre los miembros de su corte que aparecen ahí representados y la figura de la Virgen que encontramos aquí con el niño en los brazos, que está literalmente abriendo las puertas del cielo, abriendo las puertas del cielo. Y eso es lo que nos dice el texto de la cantiga. Pero además es muy interesante y de hecho la profesora Fidalgo lo ha señalado, que también es una manera de introducirnos, de una puerta que nos introduce en el manuscrito, que si avanzamos en sus folios podríamos constatar que la estructura que sigue es exactamente la misma que hemos visto en el Códice Rico. Pero en este caso muchos de sus folios quedaron sin finalizar y esto para la historia del arte es una mina de información porque pues nos permite reflexionar y pensar sobre esas estructuras de trabajo, sobre cómo se llevaba a cabo, ¿no?, la iluminación, cómo se organizaban los folios, los cuadernos, los iluminadores. Vemos que en algunos casos solo se ha finalizado la orla, en otros casos un poco lo que es la estructura arquitectónica de la narración. En otros casos ya vemos los personajes, pero faltan las manos y los rostros que habitualmente
pues era una labor que se destinaba al maestro principal. En las cantigas de Santa María podemos encontrar diferentes manos, diferentes iluminadores trabajando, y también es interesante señalar que esos iluminadores trabajan también en otros manuscritos realizados en el propio scriptorium, así que tenemos un equipo de trabajo, como podemos observar, perfectamente organizado. Dicho esto, si me permitís, quería hacer una breve cuña informativa y hablar, comentar, presentar este proyecto, STEMMA, que es un proyecto verdaderamente interesante que se está dirigiendo desde la Universidad de Nova de Lisboa, y tenemos la suerte de contar entre el público con dos de sus investigadoras. Y es un proyecto, como digo, muy interesante porque, bueno, aquí aprovecho y muestro algunas imágenes donde estamos Ricardo, Rosa, yo misma, Paula y Marcia, que están ahí, y parte del equipo de la biblioteca. Un proyecto que permite el análisis de los pigmentos y de las tintas y que nos está proporcionando, desde luego, una información verdaderamente destacada. Y me permito hacer uso de una diapositiva organizada por Marcia Vieira, que está ahí sentada, donde aparece también, bueno, el resto del equipo en una comunicación que se presentó recientemente a un congreso, donde observamos, podemos apreciar la paleta cromática, los pigmentos que utilizaban estos equipos alfonsíes. Unos pigmentos, aquí Marcia puso ese comentario, that's expensive, ¿no? Es unos pigmentos verdaderamente costosos. La presencia del lapislázuli, por ejemplo, es constante en todos los manuscritos, pero apareció algo muy novedoso, que es el uso del pigmento de palo de Brasil para la realización de la gama cromática de los rosas. Y es una gran novedad porque por ahora son los manuscritos más antiguos que se haya podido constatar que utilizan ese tipo de pigmento. Hasta el momento se había hablado fundamentalmente de la escuela parisina, los libros de horas en el siglo XV, pero de pronto nos encontramos que ya los manuscritos alfonsíes están trabajando con esos pigmentos, que de nuevo nos hace pensar en la red comercial necesaria para poder atender las necesidades de este scriptorium alfonsí. Obtener el pergamino para estos manuscritos, los pigmentos, las materias, ¿no?, para llevar a cabo estas obras, y desde luego el equipo cualificado, especializado para poder realizarlas, de nuevo insisto en ello, no se puede improvisar, ¿no? Así que también es un elemento que nos ayuda a entender esa estructura del scriptorium alfonsí. Ese códice de Florencia, que quedó sin terminar, en algún momento experimentó algunas adiciones. Sabemos que en tiempos de Alfonso XI se intentaron terminar algunas de las iluminaciones de cantigas vinculadas directamente a la figura de Fernando III y de su esposa Beatriz de Suabia, también con un interés concreto, político, simbólico, pero como decía, bueno, el manuscrito no se llegó a terminar. De hecho, probablemente los folios estaban desencuadernados y en un momento determinado esos materiales que estuvieron en Sevilla se desplazaron, viajaron y terminaron siendo depositados en el Alcázar de Segovia. Y ahí los tenemos ubicados por lo menos en 1475, momento en el que sabemos que este manuscrito fue regalado por la reina Isabel la Católica a uno de sus colaboradores, Andrés Cabrera, su mayordomo, también
como agradecimiento de los servicios prestados, y es probable que en ese momento se reencuadernara, se numerasen los folios, que después vamos a poder ver, y bueno, se creara un pequeño caos en la estructura de este libro. Si me permitís, os pongo uno de mis últimos esquemas realizados a mano, trabajando en la Biblioteca de Florencia, justo antes de la pandemia. De hecho, el inicio de la pandemia me pilló en Florencia revisando este manuscrito y, bueno, un poco para ver de nuevo esa estratigrafía, ¿no?, del manuscrito, que no me ha dado tiempo todavía ni siquiera a pasar a limpio y ver ese pequeño caos de folios que antes comentaba. Y vistos esos, el Códice de Toledo y esos dos grandes manuscritos, ese Códice de las Historias, nos situamos ya en el último manuscrito que conservamos, que es el llamado Códice de los Músicos, conocido también por la letra E. Su signatura B12 se conserva aquí en el Escorial y el viernes tendremos la oportunidad de poder contemplarlo. Y es un manuscrito concebido como un archivo del proyecto, en el que todas las piezas poéticas, salvo una, que está solo en el Códice de Florencia, pero, todas las piezas poéticas prácticamente están reunidas en ese manuscrito, que además tiene una estructura y un planteamiento diferente al de los códices que acabamos de ver. Es un manuscrito bellamente iluminado, como podemos ver. Tenemos esa imagen del monarca rodeado de miembros de su corte. Parece que en el momento en el que se está ejecutando una de esas cantigas. Aquí de nuevo tenemos la estructura, en este caso muy cuidada, pero aquí vemos que la imagen va a tener un papel diferente. No vamos a tener esos relatos visuales completos a página completa, sino que solo vamos a contar con viñetas que nos marcan la estructura decenal, ¿no? Antes hemos hablado ya de esa estructura decenal marcada por las cantigas de loor, pues en este caso las cantigas de loor vienen marcadas por la incorporación de esas viñetas donde aparecen representados músicos. Y desde luego es siempre un placer, ¿no?, ver el repertorio organológico que nos muestra este manuscrito, los diferentes personajes que aparecen, pues, interpretando música. Antes, esta mañana, Pepe hacía algunos comentarios, ¿no?, en relación al registro musical, que nos hubiera gustado muchísimo poder desarrollar más en estos días, pero el tiempo es el que es y la estructura, bueno, pues también es limitada, y intentaremos que esta noche con el concierto se vea al menos compensada, ¿no?, esa carencia o esa ausencia de alguna intervención específica sobre la música. Pero bueno, aquí tenemos estas viñetas que, como digo, marcan esas cantigas decenales. Y el Códice de los Músicos es un manuscrito que se hizo ya también en un momento, pues, muy avanzado, y presenta ciertos problemas en su estructura. Lo veremos el viernes en la biblioteca. Y por otro lado, es una suerte que es un manuscrito que nos permite observar de nuevo algunos elementos para entender el sistema de trabajo de estos equipos alfonsíes. Si observamos en algunos folios, nos encontramos notas de taller, notas de trabajo que no han sido canceladas o que no han sido cortadas, que era lo habitual, y todavía están ahí frente a nuestros ojos, y podemos ver, pues, esas notas que nos marcan justo el lugar específico en el que se tenía que iniciar una determinada cantiga, con el principio del poema. O tenemos
algunos ejemplos que nos hablan del proceso de revisión, porque estos manuscritos después eran revisados, corregidos, para obtener pues una versión lo más pulida, lo más precisa del texto. Y por ejemplo, si ponemos este detalle, vemos cómo en la columna A, en la parte superior, que es el detalle justo que está en la parte inferior, se ha cancelado parte del texto y se ha vuelto a escribir, de ahí que veamos esa tinta un poquito más intensa, ¿no? Y la corrección nos la encontramos justo en el borde superior, ese detalle que os he puesto ahí. Así que la persona encargada de revisar y de detectar las carencias, las lagunas, los problemas en el texto había notado esa corrección que después pues fue ejecutada, ¿no?, como podemos ver ahí. ¿Por qué se hizo este Códice de los Músicos? Es una pregunta que también nos podemos hacer con la exigencia que supone hacer un manuscrito de esas características, exigencia económica, exigencia en capital humano, ¿no?, necesario para llevarlo a cabo. Y de hecho, esa dimensión diferente que tiene el Códice de los Músicos, ese registro musical tan evidente a través de esas imágenes, bueno, pues nos ha hecho preguntarnos si además de ser planteado como un archivo, como un elemento que compilara todo el proyecto, tal vez se hizo con otras pretensiones. Antes de comentarlas, quería mostrarles el último folio, quería mostraros el último folio, donde además contamos con esa rúbrica, también muy conocida seguro por muchos de los alfonsíes aquí presentes, donde nos encontramos como un personaje, Johannes Gundisalvis, un Juan González, pues escribe: Virgen bienaventurada, sei de mí remembrada, ¿no? Y es un detalle también importante, porque nos preguntamos quién es ese Juan González, que no escribe en gallego, que ya escribe en castellano, y que por el tipo de escritura no es coetáneo a la realización de la obra, ya es una escritura que nos sitúa en el siglo XV. No obstante, a pesar de esas características, es habitual encontrar en la literatura alfonsí, ya desde el Marqués de Balmar, que este Juan González fuera el copista, ¿sí?, que realizó el Códice de los Músicos. Pero como digo, en cuanto vemos la rúbrica ya inmediatamente sabemos que no pudo ser el copista de la obra, porque el tipo de escritura es de unas características, bueno, pues, que nos sitúan en un momento posterior. Pero como decía, quienes hemos trabajado con las cantigas de Santa María, pues nos hemos preguntado muchas veces a qué se debe, ¿no?, ese repertorio de manuscritos con intenciones diferentes. Veíamos que ese Códice de Toledo, con esos primeros 100 poemas, lo podíamos entender como un proyecto de carácter más íntimo, más personal, de uso del monarca, pero luego hemos visto ese códice rico y ese segundo volumen planteado y tristemente inconcluso como grandes códices de aparato, ¿no?, de representación, con un valor también de un carácter simbólico, ¿no?, de representación del rey y de su memoria. Y ese Códice de los Músicos, ¿por qué se hizo y a qué responde? Y tal vez la respuesta la tengamos en el Codicilo Testamentario, realizado el 21 de enero de 1284, donde el monarca establece lo que tenemos en pantalla. Otros sí mandamos que todos los libros de los cantares de Miraglos e de Lor de Santa María sean todos en aquella iglesia o en nuestro cuerpo fuere enterrado, e que los fagan cantar en las fiestas de Santa María e de nuestro Señor. E si aquel que lo nuestro heredare con derecho e por nós quisiere haber estos libros de los cantares de Santa María, mandamos que faga bien e algo porén a la iglesia donde los tomare, porque los haya con merced
sin pecado. Y es probable que efectivamente Sancho IV tomara el resto de los libros, ese Códice de Toledo, el Códice Rico y el Códice de Florencia, que siguieron vinculados al patrimonio librario de la corona, pero que el Códice de los Músicos efectivamente permaneciera en la Catedral de Sevilla, en la Capilla Real, donde se enterró nuestro rey sabio junto a sus padres, a Fernando III y Beatriz de Suabia. Y de hecho la pregunta es si tal vez ese Códice de los Músicos desde el principio pudo ser pensado para este fin, ¿no? Para ser depositado en esa capilla real y ser utilizado, no sé si podemos usar el término litúrgico, más bien paralitúrgico, ¿no? Para esas ceremonias o momentos señalados en los que esas piezas se cantaran en las fiestas de Santa María y de Nuestro Señor. Aquí tenemos una reconstrucción, una recreación de esa capilla real en la Catedral de Sevilla, tristemente desmantelada y desaparecida, después construida con otras coordenadas completamente diferentes, pero es probable que ahí se mantuviera este Códice de los Músicos hasta que Felipe II lo reclamó, igual que reclamó muchos otros manuscritos, para incorporarlo a la colección del Escorial, que es donde se encuentra actualmente y donde tendremos la oportunidad de verlo el próximo viernes. Y para terminar, muy rápidamente, no sé qué hora es, Maribí, termino inmediatamente para darte el paso. Hemos hablado de fuentes textuales, pero también me gustaría que hiciéramos una mención a las fuentes visuales, al imaginario que estos equipos alfonsíes manejaron y del que se valieron, se inspiraron para construir, ¿no?, estas composiciones. Y desde luego es, como todo lo relacionado con Alfonso X, pues es muy interesante ver ese registro multicultural que también se refleja en las fuentes visuales que pudieron manejar, ya que en la corte pues contaban con libros de esa tradición occidental. Es muy probable que conocieran, que se inspirasen en un manuscrito de Gautier de Coincy, pero también sabemos que tuvieron a su alcance libros de ese contexto cultural islámico, de esas bibliotecas islámicas de Córdoba, de Sevilla, de Murcia, de Toledo, muchos de esos libros que conocieron y que activaron también y desde luego inspiraron nuevos contenidos, no solo en lo que respecta al texto, también en lo que respecta a la composición visual, ¿no?, a las imágenes. Y desde luego no podemos olvidar también ese elemento de creatividad que nos muestra este repertorio icónico de las cantigas de Santa María. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con la profesora Chico, donde podemos ver paisajes, escenarios urbanos, interiores, exteriores, personajes de toda condición que se nos muestran, se revelan, y también las cantigas como una fuente histórica, ¿no?, que nos ayudan a introducirnos en ese siglo XIII y a conectar, ¿no?, con la manera de vivir, usos y costumbres, y desde luego también la cultura material de ese momento. Son fundamentales para los historiadores del arte, desde luego, muchas de estas imágenes donde vemos pues esos elementos vinculados a la construcción de edificios que nos ayudan, bueno, pues a documentar, ¿no?, también muchos de esos procesos. Y dicho esto, le cedo la palabra a mi querida amiga y colega, la profesora María Victoria Chico, que, como decía,
no ha podido finalmente acompañarnos aquí de manera presencial, pero la tecnología sí que nos permite hablar con ella a la distancia. Y bueno, de Maribí, si me permitís utilizar su nombre de pila, ya que además de ser colega, compañera del departamento, es una muy querida amiga. Tuve el placer, el honor de poder trabajar con ella y de realizar mi tesis doctoral bajo su dirección, y ya son muchos años de conversar sobre los manuscritos alfonsíes y en particular sobre las cantigas de Santa María. La profesora Chico Picaza es una de nuestras grandes especialistas en iluminación bajo medieval y en particular sobre los manuscritos que estamos comentando, así que sin más le cedo la palabra para que nos sumerja en algunos de estos ejemplos concretos y para que después podamos, bueno, pues conversar y ver los facsímiles que hemos traído para la sesión de hoy. Cuando quieras, Maribí. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y, ante todo, pedir disculpas por no haber podido desplazarme al Escorial en la tarde de hoy, pero son tiempos difíciles en los que las obligaciones familiares y pandemiales pues me han impedido desplazarme como hubiera querido. Pero bueno, como dice Laura, la tecnología hoy, las ciencias adelantan, es una barbaridad. Eso nos permite pues seguir un hilo del discurso magnífico que ha hecho Laura de esta primera parte, que espero, bueno, pues estar a tono y seguir en esta segunda parte de mi intervención, ¿no? Tras haber escuchado todo lo que Laura nos ha dicho y dentro de esta segunda parte de esta sesión de construir los manuscritos de las cantigas de Santa María, yo me voy a centrar en unos aspectos fundamentales que luego pasaré a comentar con mayor profundidad con la proyección de imágenes, ¿no? Pero, en primer lugar, me gustaría señalar cuáles van a ser los ejes fundamentales de mi intervención. Por un lado, el interés que ofrece el conjunto de las cantigas, tanto las cantigas de los músicos como las cantigas historiadas, en la utilización de la imagen. Estamos en el siglo XIII, estamos en el siglo del vivir según razón, el siglo de la estructura de las cosas, el siglo del orden, el siglo de la obsesión por el orden y por la racionalización de las cosas, en donde todavía los escolásticos están detrás de esta utopía de asociar fe y religión, fe y conocimiento, ¿no? Ciencia y dogma, ¿no? Bien, en ese tiempo la imagen va a tener un protagonismo fundamental y va a ser un instrumento esencial en el discurso intelectual de todo el siglo, ¿no? La imagen se va a cargar de una auténtica retórica que va a ser preparada con muchísimo cuidado en los distintos escritorios de Europa para ser utilizada con todo el potencial que la imagen tiene como apoyatura y como visualización de un texto. Ver es conocer, ¿no? Y desde el punto de vista de la mentalidad en el siglo en el que nos encontramos, ver es conocer y conocer es creer. Es decir, es como un trinomio ahí asociado absolutamente, y la imagen tiene un protagonismo fundamental. Una imagen que, como ha anunciado ya Laura en su intervención, es utilizada en el caso de las cantigas de dos distintas maneras, ¿no? Un lenguaje que es como la visualización de la trama narrativa de los poemas, del drama, del eje dramático de los poemas en las cantigas historiadas, pero una imagen más, digamos, sencilla, cuantitativamente, pero enormemente importante dentro de la retórica de ese códice inmenso y gordísimo, es ese códice que reúne las 400 cantigas de músicos, en donde la imagen se limita a pautar cada 10 cantigas, las decenales, sirviendo como de una guía para el lector que pasa las hojas del manuscrito. Es como una especie de posicionamiento que le ayuda a situarse dentro del códice, ¿no? Con esas cantigas de loor, en donde, pues, a diferencia de las cantigas historiadas, donde no se trata de visualizar una trama dramática, se trata de llamar la atención sobre la importancia de la ejecución musical, con una temática y una iconografía exclusivamente de músicos haciendo música, ¿no? Bien. Vamos a ver también cómo esta imagen de Alfonso X y el scriptorium alfonsí en general es una imagen que va a estar presidida por
un didactismo absoluto, en donde lo fundamental es que la imagen sea capaz de transmitir la verdad de la realidad de una manera casi empírica, ¿no? Y con un lenguaje gráfico absolutamente llano y muy directo, reconocible para el lector, sea el lector que sea, ¿no? Que sea el personaje que tenga el privilegio de pasar las hojas de estos códices, ¿no? En este sentido, de la misma manera que los filólogos hablan de ese lenguaje llano que se utiliza en la prosa poética de las cantigas, que es más que poesía, es muchas veces prosa poética, sobre todo en las cantigas narrativas, pues del mismo modo la imagen va a seguir estas pautas de un lenguaje directo y visual, muy diferente del lenguaje que utilizan los scriptoria europeos, en donde el hedonismo, la belleza, la sofisticación, la elegancia, el elemento decorativo, los fondos de oro, siguen siendo elementos fundamentales. Aquí no. Aquí lo que se trata es de que haya un lenguaje visual, gráfico, absolutamente llano y directo, ¿no? Y que ponga sobre el tapete o ponga sobre el pergamino la realidad de la manera más palpitante posible, ¿no? Bien, este sería un primer punto fundamental. En segundo lugar, pues evidentemente pongámonos nosotros en los zapatos, como dicen los anglosajones, de ese equipo de pintores dirigidos por un coordinador del trabajo, de cuyo nombre todavía no podemos disponer, pero un personaje cultísimo que conoce la poesía y que conoce la música y que conoce el ambiente intelectual de Alfonso X, que tiene ni más ni menos la ingente tarea de coordinar una labor que vertebre más de 1.300 composiciones, ¿no? En un orden perfectamente vertebradas, que no sean una mera juxtaposición de cosas, sino que tengan un orden y un sentido, una coherencia y una vertebración racional, ¿no? Entonces, fijaros que además, al pasar las páginas de estos códices de las historias, nosotros tenemos la sensación de que estamos metiéndonos en una puesta en escena. Estamos en presencia de una auténtica puesta en escena teatral. Con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte del rey en el año 1984, se celebró en Toledo un congreso, seguido de una gran exposición, en donde prestigiosos filólogos de la talla del fallecido profesor López Estrada pues, llamaban la atención a que quizás las cantigas historiadas llenan un enorme vacío en lo que se refiere al teatro castellano, ¿no? A ese teatro medieval que sabemos era fundamental, pero del que lamentablemente apenas se ha conservado. Se ha conservado alguna obra, a diferencia del Teatro de la Corona de Aragón en Castilla, en la Corona de Castilla, se han perdido los textos y hasta llegar a Gómez Manrique apenas tenemos referencia de algunos casos muy, muy concretos y esporádicos. Y ese vacío lo llena esa evidente puesta en escena que tiene lugar en las páginas historiadas de las cantigas del Escorial y de las cantigas de Florencia, en donde se pretende una vertebración perfecta que relacione la imagen con el texto. El texto y la imagen es uno de los puntos en los que yo he trabajado más a lo largo de estos últimos años. Vamos a ver cómo los pintores y este coordinador de la obra va a dictaminar que se siga la estructura del texto en la estructura visual. Pero no vamos a caer en la tentación de pensar que la pintura está al servicio del texto. La pintura en muchos momentos va a tomar la delantera, va a tomar la iniciativa para colaborar en arrojar sobre la luz del lector, que ya es espectador, más datos, más cosas explícitas, un lenguaje todavía más explícito, si cabe, que el del texto poético, ¿no? Y todo esto aglutinado por un ritmo que ya ha adelantado Laura, con esa secuenciación de loores y narrativas dobles, esas quinales, unos ritmos que nos adentran en un concepto que es trascendental en el tiempo en el que nos encontramos en el siglo XIII, es el concepto de la música. La música es mucho más que la música cantada o la música interpretada, es la música celestial, es la música de las esferas, es la música de la seriación de las estaciones del año, de la sucesión de los días y de las noches. Y todo ese ritmo, que es música, es la música con M mayúscula, es la que va a intentar traspolarse a la organización de la composición de estas cantigas. Bien. Entonces, en base a eso y a estas dos grandes ideas, pues voy a insistir fundamentalmente en cuáles son las grandes claves de composición. Yo hice mi tesis doctoral en el año 87, la defendí, sobre composición pictórica del Códice Rico, ¿no? Y ahí descubrí
una auténtica retórica del uso de las formas, del uso de las proporciones, del uso de los gestos, del uso de las arquitecturas, del uso de los paisajes, que tienen cada uno su función dentro de un mundo que se pretende ordenado, perfectamente vertebrado, ¿no? Siguiendo ese lema tan característico de la escolástica y de la estética de este momento, ipse ordo pulcher est. El orden en sí mismo es belleza, ¿no? Con una serie de ritmos que suceden loores y milagros, unas composiciones que van a pasar de unas composiciones más abstractas a más concretas, de unas composiciones más dinámicas a más estáticas, ¿no? Para vertebrar todo ello en un mundo que se pretende realmente utópico, ¿no? Y en donde nos sorprende muchas veces la libertad que este taller de pintores de Alfonso X tuvo a la hora de aproximarse al lenguaje gráfico que ellos van a intentar plasmar, en donde muchas veces la literalidad os indica que el poema va marcando las pautas de lo que hay que pintar, pero donde otras muchas veces va a ser el pintor el que va a añadir de su propio puño, de su propio pincel, su propio cálamo, elementos que completan las referencias que nos dan los poemas, ¿no? Y todo ello para terminar con una conclusión que a mí me fascina, me parece fascinante, ¿no? Y que es también muy propia del mundo en el que estamos, ese mundo en el que la peregrinación estaba llegando a unas cotas máximas. A ese año 1300, estamos, como decía Laura, en 1278, 1279, estamos a una veintena de años de ese año 1300, en donde todos los especialistas coinciden en que se vive un apogeo de esa peregrinación, de esa Europa que viaja, de esa Europa que se traslada de unos santuarios de peregrinación a otra, de unos mercados a otros, a la sombra de esas rutas de peregrinación, ¿no? Este códice de las cantigas historiadas se convierte en cierto modo como un viaje. Es un viaje, a través de las páginas del códice vamos pasando por un viaje por la vida de la Castilla del siglo XIII, y ahí he querido traer a colación el título de uno de los trabajos magníficos del profesor Gonzalo Menéndez Pinal, la España del siglo XIII leída en imágenes, y convierte a las cantigas, como también ha dicho Laura anteriormente, en una fuente esencial para la documentación de la realidad política, económica, social, cultural, folclórica, religiosa de la España, de la Castilla y también de la Europa del siglo XIII. Bien, vamos a ver si puedo pasar la imagen. Empecemos, por ejemplo, con, a base de páginas concretas, a comentar y a desarrollar estas ideas que os he querido exponer por adelantado con cierta velocidad, ¿no? Porque no quiero retrasarme mucho. Por ejemplo, el Códice de los Músicos. Pues bien, como os ha explicado Laura, solamente encontramos imagen, estamos hablando en este caso de scriptorium histórico, en las cantigas decenales. Aquí tenéis una página completa, la 280, la cantiga decenal 280, ¿no? En donde vemos la partitura musical, el poema a la derecha y la letra capital de la cantiga siguiente, que ya no es decenal y que por lo tanto no tiene iluminación. Pero iniciando esta cantiga aparece una composición en donde un músico individual, un músico hombre, está tocando una arpa portativa, ¿no? Está tocando sentado con un cierto rigor arqueológico. Bien, bueno, pues esto es lo que se produce en las 40 miniaturas que ilustran las 40 cantigas del Or del Códice de los Músicos. Cada una de ellas es diferente, con lo cual estas 40 cantigas conforman un catálogo excepcional desde un punto de vista, por ejemplo, arqueológico y organológico, porque nos ponen a nuestra disposición a una serie de músicos solos, individuales, como el caso de este gaitero que aparece aquí, o este canónigo que está tocando las campanas con la escala todavía con la notación medieval, A, B, C, D, E, F, o músicos dobles, jóvenes, mancebos, de personas más mayores, incorporación de la mujer también, tocando todo tipo de instrumentos. Instrumentos aerófonos, instrumentos de viento, ¿no? La gaita, aquí tenéis todo tipo de flauta travesera, flauta doble, vihuela de arco, laúd, gran laúd, zanfoña, oboe, es decir, flauta doble, tambura, trombón, toda una serie de instrumentos que ya solamente en sí mismos serían de una excepcional importancia en la historia de la música, porque componen un catálogo organológico con las exageraciones a veces lógicas de la figuración medieval, pero que tienen un alto rigor
arqueológico y que han permitido a los luthiers contemporáneos, por ejemplo, la reproducción de instrumentos desconocidos o de los que se tenía constancia, ¿no? Aquí tenemos una última miniatura en donde vemos cómo, en este caso, el interés se centra en la ejecución musical y en el rigor arqueológico de este oboe y de estos palillos que está tocando esta mujer, esta juglaresa, que está cantando. Del mismo modo que la juglaresa está cantando y su expresividad denota con gran realismo el ejercicio del canto, fijaros que encontramos el mismo realismo en este personaje que está inflando sus carrillos, soplando sobre la pletina del oboe. Los personajes sentados, correctamente sentados en el espacio, de frente al espectador, el músico de medio perfil, de 3/4, el personaje de la juglaresa, ante un fondo decorado. Un fondo decorado, en unos casos ya plano, lo podíamos ver en la diapositiva anterior, en unos casos son fondos cromáticos, monocromáticos, en otros casos tienen un cierto elemento decorativo que coincide con esos fondos que presiden los fondos de las miniaturas de los talleres contemporáneos del taller Alfonsín, pero que va a renunciar a él en los códices historiados, como veremos a continuación, ¿no? En este caso, la intención es sobre todo musical, y de ahí esa explicación que daba Laura hace un momentito. ¿Por qué esta edición en un solo volumen? Porque lo permite, porque no hay ese despliegue de imágenes que exigen duplicar el número de páginas y la encuadernación en 2 tomos, como sucede en Florencia y en el Códice Rico, y solamente presididos por esta pauta decenal de las cantigas de Lourdes, pues precisamente para ser integrado a la capilla real, a la capilla musical de la sede catedralicia de Sevilla y implantada en esa mezquita almohade recristianizada hasta que fue sustituida por la gran catedral gótica a principios del siglo XV. Bien. Pero ahora nos vamos al otro lado de las cantigas, nos vamos a esas cantigas historiadas. Empezamos con cualquier ejemplo de cualquier cantiga narrativa, de cualquier miracle, como dice el propio rey en sus poemas, o sus trovadores en sus poemas, que se repiten cada 10 cantigas en número 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de cada decena son cantigas narrativas que cuentan dramas personales, concretos, explícitos, cargaditos de detalles. Ejemplo, este cantiga número 86 del Códice Rico, ¿no? Os he puesto aquí a la izquierda el texto, a la derecha la página visualizada, para que veáis cómo se inicia este coordinador del trabajo, cómo inicia esa labor ingente de poner un poquito de orden en la seriación de esa ingente cantidad de miniaturas que se van a suceder a lo largo de esos 400 poemas, ¿no? Bien, ya os ha dicho Laura que hay antecedentes, los Miracles de la Vierge de Gautier de Poissy, probablemente el rey dispuso de un ejemplar de esos Miracles de Gautier de Poissy iluminados, pero cualquier comparación de cualquier página, de las pocas páginas, no de todas las páginas, de los Miracles de la Vierge de Gautier de Poissy, pues quedan realmente oscurecidos ante la explosión de la imagen que se aparece en el escritorio Alfonsín, ¿no? A correr nos puede de mal guardar a Madre de Deus, se por nos non ficar, a correr nos puede cuando se quiser, y guardar de mal cada cual que lle prover. Aquí una introducción en donde nos llaman a la necesidad de invocar a la Virgen y de ponernos en las manos de la Virgen. Como, por ejemplo, cuidó de morir a una pobre mujer en las ondas del mar, como le sucedió a una pobre mujer a la que cuidó de morir en las ondas del mar. En el mar que cerca el mundo alrededor, en la tierra que llaman Bretaña Mayor, estamos en el santuario del Mont Saint-Michel, en el norte de Francia, es Santa Madre de nuestro Señor un gran miracle que os quiero contar. Y aparece la narración. Presenta la situación con todo lujo de detalles, en la Bretaña Mayor, a una mujer que la salvó de morir ahogada. ¿En qué se trata de esto? Pues todos es conocidos las grandes mareas vivas del Mont Saint-Michel, que hacen que cuando sube la marea sube a tal velocidad y que un hombre corriendo puede ser atrapado por el agua, ¿no? Pues bien, una mujer embarazada que se dirigía al santuario del Mont Saint-Michel, sorprendida antes de llegar al santuario por la subida de la marea, de manera que es
digamos, sobrepasada por el nivel del mar, pero encomendándose a la Virgen, naturalmente la Virgen se hace presente y la protege, y no solo la protege, sino que la ayuda a parir bajo el agua, en un parto por otra parte totalmente contemporáneo, de manera que, vivito y coleando, el bebé nace de una manera submarina y es conducida por la Virgen al interior del santuario, donde todo el mundo va a celebrar el milagro acaecido. Fijaros que aquí tenemos un paisaje marítimo, ¿no? Con el mar, la subida de la marea, un santuario dedicado a San Miguel, como nos dice en la tercera estrofa, o mirad que fue muy aposte muy bel, que Santa María fez por San Miguel, el Mont Saint-Michel en Bretaña, ¿no? Que es compañero de San Gabriel, el ángel que le vino a anunciar. Entonces, incluso nos introducen a por qué intercede esta mujer en honor, a favor de esta mujer que peregrinaba al Mont Saint-Michel, un poquito como ayuda a ese San Miguel, compañero de San Gabriel, el ángel de la Anunciación, ¿no? Y que se hace presente en este santuario. Fijaros qué recurso tan teatral y que se utiliza actualmente en las escenografías más contemporáneas, como es, para ubicarnos en un sitio, colocar en el principio de la escena un símbolo de ese sitio, como puede ser el arcángel San Miguel luchando contra el dragón en el arco del interior, ¿no? Pero una vez que estamos situados ya lo quita, porque nos molesta para que veamos en su lugar ese crucifijo, esos candelabros y esos peregrinos acercándose a ese interior. Un exterior de paisaje con un interior en el que, como si entráramos, como si fuera un zoom, como el diablillo cojuelo, ¿no? Como el diablillo cojuelo de nuestra literatura, se ve el interior de las casas desde el exterior para presentar una escena totalmente explícita y clara del drama de esta mujer, el drama que acaba con bien de esta mujer, ¿no? Bien. La estructura del texto, la presentación del lugar y del personaje, la presentación del problema, el desarrollo del milagro y las gracias por el milagro concedido son pilares fundamentales de todas las cantigas narrativas. Se trate del tema que se trate, siempre habrá un personaje que tiene un problema. Nos presentan el problema, la petición de ayuda a la Virgen, la ayuda de la Virgen, la intervención de la Virgen, la ejecución del milagro y las gracias por el milagro concedido. Esta estructura de los poemas se va a reflejar en estas 6 viñetas y se va a transponer periódicamente, cantiga tras cantiga, en estas 6 viñetas. Y tenéis como Omar polleu a muller prenne antes de llegar a la iglesia, a la mujer que es sorprendida por la mar antes de llegar a la iglesia. Como Santa María paró esa imagen, se puso delante con su imagen delante de la mujer y parió debajo del agua, como tenéis aquí en este detalle. Pasemos a otra cantiga de las que señalaba Laura, completamente diferentes y que pautan en esa estructura fija, cada 10 cantigas, que no cuentan nada en concreto, son simplemente piropos a la Virgen, son alabanzas, son loores, no cuentan nada. Y fijaros que aquí el pintor tiene una especial dificultad, porque claro, la página sigue siendo 6 y sigue teniendo 6 viñetas, y estas páginas dan muy pocos detalles, son muy poco explícitas, ¿no? Entonces, pues claro, ahí es necesaria una labor absoluta de creación iconográfica, porque el pintor tiene que transponer a imagen una serie de alabanzas verbales del texto de las que no hay tradición iconográfica previa. No hay un repertorio de imágenes como los que utilizaban los pintores en la Edad Media hasta este momento e incluso muy posteriormente. La cantiga 10. La rosa das rosas, flor das flores, dona das donas, señora dos señoras. Rosa de verdad de parecer. Pues bien, aquí tenemos que en base a estas alabanzas se construyen 6 escenas en donde aparece la Virgen como rosa entre las rosas, lirio entre los lirios, mujer entre las mujeres, señora entre las señoras, como cura cuitas y dolores. Y aquí la tenemos como una Virgen de los desamparados, atendiendo a menesterosos con su corte de ángeles que piden su ayuda. Y una última viñeta dedicada al final del poema, que es fundamental y que es creación absoluta del iluminador. A esta dona que tengo por señora, me voy a hacer su trovador y
dejaré al demonio los otros amores, es decir, renunciaré a los otros amores, a los amores carnales, para dedicarme en cuerpo y alma al amor verdadero, que es el de la Santa María. Aquí tenéis al rey Alfonso X, teniendo en cuenta los años en los que se ilumina el manuscrito, finales de su vida, lógicamente la apariencia física del rey no era en absoluto esta, es decir, utiliza un realismo idealizado de la plenitud de su vida en torno a los 30 años, ¿no? Que no responde a la realidad de ese hombre ya de 60 años, viejo y con el rostro deformado por su enfermedad y por su medio ceguera, ¿no? Que manda al diablo que se lleve a esas dos mujeres con esas magníficas tocas altas castellanas, características de la indumentaria castellana que se pusieron de moda en la Europa del momento, por influencia castellana, que se las lleve por la puerta, que las saque de escena, porque él se va a quedar aquí, delante de esta Virgen con niño, con este precioso frontal de altar, con la decoración heráldica de Castilla y de León. En este fondo blanco, que no coincide para nada estéticamente con esos fondos que veíamos en el Códice de los Músicos, fondos cromáticos azules o rosas, o bien fondos con una pequeña trama decorativa, lineal decorativa. Aquí hay un fingimiento de una arquitectura tripartita, con unas perspectivas arquitectónicas bastante bien estructuradas en perspectiva en varias dimensiones, primer plano, segundo plano, tercer plano. Ese fondo blanco, esa valoración del espacio vacío, tan poco frecuente en la pintura medieval y que es uno de los elementos pioneros en el scriptorium alfonsí, en el estilo pictórico alfonsí, de esa valoración del vacío que se va a producir cada vez en mayor medida y que triunfará con la pintura del humanismo de finales de la Edad Media y del comienzo del Renacimiento. Tenéis otros dos ejemplos, perdonad, tengo una perrita que espero que se porte bien. Otros dos ejemplos de cantigas narrativas sencillas, ¿no? La abadesa que es atacada, es denunciada por sus compañeras de monasterio ante el señor obispo, que la abadesa se nos ha quedado preñada. Y el señor obispo que se pone en camino, con sus guantes, símbolo de autoridad iconográfica medieval, como un jinete con sus manos enguantadas, hacia el monasterio, donde llama a la abadesa y le dice que la quiere examinar al día siguiente. La abadesa, desesperada, pide ayuda a la Virgen en la capilla. Y la Virgen, como decía ante el Mont Saint-Michel, se ficó esa imagen, se centró delante de la abadesa y le ordenó a sus ángeles que extrajeran al niño, al bebé, en una especie de cesárea por el costado, como dice el titulus, para ser entregado a un ermitaño que lo educara bien y en las buenas costumbres, y la abadesa pudo presentarse al señor obispo y desnudarse de cintura para arriba para que el señor obispo constatara que la acusación había sido falsa. Fijaros qué mundo, qué iconografía tan fresca, tan novedosa, qué religiosidad tan próxima, en la que la Virgen, a fin de cuentas, se hace cómplice de una señora abadesa que tuvo sus amoríos con algún mancebo que pasó por el lugar, que la dejó preñada, pero que le pide ayuda con gran fe y con gran vehemencia para conseguir engañar al señor obispo. Es la cómplice del engaño al que el señor obispo se ve sometido. O, por ejemplo, una cantiga muy diferente, que no tiene los títulos, porque algunos de los títulos del Códice Rico no se acabaron de terminar del todo, no está del todo terminado el Códice Rico, faltan algunos detalles, en concreto algunos títulos de muchas cantigas de Lor y de algunas cantigas narrativas, ¿no? Que tiene que ver con la vida del rey, tiene que ver con su madre, doña Beatriz de Suabia, ¿no? Que una de sus hijas tiene una gran enfermedad, la encomiendan a la Virgen María, pero la niña no sale adelante y entonces se trasladan, dejan a la niña encerrada a los pies del altar de la Virgen, rezando por ella para que la Virgen interceda y la sane. Y la Virgen la cura, con lo cual, cumpliendo la promesa que había hecho doña Beatriz, en sus andas, magníficas andas, es llevada hasta el monasterio de las Huelgas Reales, en donde la infantita tomó sus hábitos, fijaos, aquí tenéis el bebé con sus hábitos en miniatura, entrando en religión como monja en el monasterio cisterciense femenino de las Huelgas de Burgos, que tanta connotación histórica tiene en la vida de Alfonso X y el traslado del sepulcro de sus ancestros Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, o las bodas del príncipe de Gales con su hermanastra doña Leonor en su pacto
su tratado con Inglaterra para acabar con el hecho de Gascuña, con los problemas de discusión de Gascuña. Fijaros que nada más abrir el códice nos encontramos con la realidad del día, con la realidad cotidiana, con los problemas cotidianos. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues todo el mundo, hombres, mujeres, santos, menos santos, violadores, salteadores de caminos, labriegos, mujeres que no pueden parir, problemas de esterilidad. Todo es objeto de la atención de la Virgen si te dedicas, te encomiendas a ella pidiéndole ayuda. Y esta frescura del lenguaje llano, de estos exempla de vida que son los poemas de las cantigas, aparecen con un realismo absoluto, en esos fondos blancos, con esas arquitecturas que dejan de ser signos convencionales para marcarnos que estamos en un interior. Pensad que escritorios tan famosos como el escritorio del rey San Luis, del rey Luis IX de Francia, en el mismo tiempo que se están gestando estas cantigas, utilizan en sus salterios estos coronamientos arquitectónicos, da igual para arquitecturas, para escenas de exterior o para escenas de interior. No, aquí no. Aquí, cuando estás dentro de una casa, hay un enmarcamiento arquitectónico. Pero cuando te estás yendo de la ciudad, saliendo por la puerta de la ciudad, pues nos encontramos con la puerta de la ciudad. Y además la puerta de la ciudad tiene un modelaje alternado de ladrillo y de piedra y un arco de herradura apuntado que nos denota un ambiente claramente hispano. Y aquí estamos en el bosque con el ermitaño que acoge al niño recién nacido. Y por supuesto que tenemos un bosque con una línea de horizonte alta y una vegetación enormemente crecida. Y aquí tenemos el paisaje con esas andas en las que llevan a la princesita camino de las Huelgas. Y claro, también dentro de esa retórica de la imagen, de ese orden, de ese ritmo que se impone, pues el hecho de que las cantigas que están ubicadas en número 5, la 15, 25, 35, 45, 155, todas las quinales van a tener un doble desarrollo que hace que cuando se abre el códice pues sea un díptico en el que realmente el poema tenemos que haberlo leído antes en los folios anteriores, porque aquí tenemos la escenografía, el cómic, tenemos la tira, como decía Julián Gallego, fascinado, el gran profesor de pintura aragonés ya fallecido y compañero nuestro de la UCM, las bandes dessinée, ¿no? Hizo su tesis doctoral en París y dedicó grandes estudios a las cantigas, las tiras de esta secuencia, de este comerciante que tiene una deuda con un prestamista judío y que le pone como aval la protección de la Virgen María, ¿no? Y este comerciante que le va a hacer una mala pasada porque va a hacer que desaparezca la mercancía tirándola al mar, el hombre no puede pagar la deuda, luego los esbirros del judío perverso recuperan la mercancía para hacerse con sus ganancias, que recogen en sus arcas, como ven aquí, y el comerciante pues tiene que acudir ante las autoridades y pide un juicio divino en el que la Virgen hace de juez ante el judío y el comerciante, ¿no? Que descubre el engaño del judío, ante lo cual el judío se arrepiente y, por supuesto, pasa en la escena final por ese happy end cristiano que es que el judío se convierta a la fe cristiana en presencia del comerciante que le da las gracias a la Virgen. Son 12 cantigas. Bien, fijaros que en un primer momento se pensó, ¿y por qué estas quinales de larga duración con este protagonismo absoluto de esos dípticos, de esas 12 miniaturas? ¿Será porque ahí están acumuladas las cantigas más largas? Y entonces hay que dar más secuencia visual a estas cantigas más largas. Entonces, este punto me interesó a mí muchísimo y le dediqué unos meses de estudio para llegar a conclusiones fascinantes que tienen mucho que ver con la conclusión final que yo os proponía de la vida como un viaje. Fijaros que los poemas de las cantigas, y ahí está uno de los dolores de cabeza de ese coordinador del trabajo, se enfrentan con una serie de poemas que unos son muy largos, otros son muy cortos, unos son muy explícitos y otros no dan ni un solo detalle. Es decir, los pintores tienen que apañárselas como puedan para acomodar en 6 viñetas o en 12 poemas más cortos, más largos, más explícitos, más complejos, más fáciles, más sencillos, ¿no? Pues bien, fijaros que es la imagen la que regulariza todo esto. Y curiosamente, los poemas más largos no están ubicados en las quinales. Algunos sí son largos, pero hay muchos poemas muy largos, hablo de poemas de
Por ejemplo, hay poemas que tienen 6 versos, 8 versos. Hay poemas que tienen 100 versos. Pues bien, no todos los poemas largos están ubicados en quinales, solamente algunos. Y curiosamente, los que están ubicados en estas secuencias quinales tienen todos una temática común, que es un largo viaje por el Mediterráneo entre Oriente y Occidente. El largo viaje, la larga empresa, el largo traslado. Con lo cual, pues ahí tenemos otro dato fundamental e interesantísimo de esta retórica de las imágenes que se construyen. Frente a estas cantigas narrativas, cantigas de loor. Ya os ha hablado Laura de la cantiga 10 y os las he puesto hace un momentito para reflejar el paralelismo que hay entre la estructura del poema, como estudió el profesor Montoya, catedrático de Filología de la Universidad de Sevilla, y la estructura de la página. Muchas de ellas no tienen suficiente materia para rellenar 6 viñetas. Y el miniaturista pues tiene que improvisar toda una especie de liturgia de exaltación mariana. Por ejemplo, la cantiga 20. La cantiga 20, ¿no?, empieza con una loa a la genealogía de María dentro del árbol de Jesé. Pues aparece la imagen orante del rey adorando lo que se supone podría ser perfectamente una de las vidrieras que se estaban elaborando en estos momentos con el tema tan a la moda en ese momento de la genealogía humana de Cristo con el árbol de Jesé, ¿no? Cómo Santa María ruega noche y día a su Hijo por nosotros. Una composición en la que se diferencia una especie de escenario sobrenatural separado de la nada, del vacío, del espacio, es el mundo físico, donde la Virgen reza ante su Hijo. Cómo Santa María nos libra del demonio, cómo Santa María tolle cuitas y dolores, cura problemas y dolores, cómo nos exhorta para que seamos buenos y cómo ensalza a los humildes y castiga a los orgullosos. Pues bien, lógicamente en estas cantigas de loor muchas veces se va a echar mano de iconografía evangélica, crucifixiones, flagelaciones, coronaciones de la Virgen en el cielo, muy semejante a esta que tenemos aquí, pero otras veces se va a echar mano de escenas de protocolo en donde el pintor va a intentar transponer en imagen sin un precedente iconográfico que lo legitime, fijaros de ahí la audacia y la libertad de composición, a lo que se supone que el texto está evocando, ¿no? Aquí tenéis la cantiga 100, que no tiene los títulos terminados, Santa María, estrella del día, Santa María, estelado día. Bien, esa la conocemos casi todos porque se reproduce en cualquier concierto que hay en el mundo de música medieval. Aparece la cantiga 100 del Códice Rico. Pues bien, aparece el rey arrodillado con su magnífica capa con la heráldica de Castilla y León, ante la Virgen María, aleccionando a sus súbditos acerca de la necesidad de alabar a la Virgen con esa estrella de 8 puntas, que coincide curiosamente en fechas con la fundación de la Orden de Caballeros de Santa María, que tenía como venera precisamente la estrella de 8 puntas. Todo encaja, ¿no? Y fijaros que aparece el rey como un auténtico narrador, como un auténtico director de escena, como esa figura del narrador del teatro clásico griego que va narrando la historia y que con sus gestos, señalando a las gentes, señalando a la Virgen, señalando en la viñeta número 2 a la mano a la escena siguiente, en donde la Virgen nos conmina a que seamos buenos ante el juicio del Ser Supremo, que aparece con el fondo dorado, uno de los pocos fondos dorados que aparecen en las cantigas, ¿no? Y cómo hay que rezar a la Virgen para poder llegar al paraíso, ese magnífico paraíso que parece tomado del paraíso musulmán, del paraíso islámico, ¿no?, con esas palmeras, esos dátiles, esas aves posadas en las ramas de los árboles, entre el ruido, la música producida por los músicos que están tocando, los músicos angélicos que están tocando instrumentos de cuerda. Bien, fijaros que aquí tenéis un último capítulo, Cantiga 70. Bien, hablábamos de novedades iconográficas, por ejemplo. Bien, perfecto. Cantiga 70, ¿no? El rey presentando sus peticiones a la Virgen, ese rey que es constante de que la Virgen va a trasladar esas peticiones a Dios y que va a evitar las iras del juicio
gracias a su embarazo. Fijaros que con la mano aparta el manto de la Virgen para ver ese vientre abultado de la Virgen, una Virgen que es bendita entre todas las mujeres, la Dextera Domine, y bendito es el fruto de su vientre. Fijaros esa iconografía tan curiosa, tan oriental, en la que en la copa de un árbol aparece, como si se tratara de una iconografía budista, ¿no? Aparece esa cabecita del niño que surge de esa verga que surge del vientre de la Virgen, ¿no? Rega por nosotros en el juicio final. Fijaros que muy voluntariamente he dicho, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, porque precisamente en estos años, en Roma, se está completando el enunciado del Ave María, que hemos rezado y se ha rezado hasta hace muy poco tiempo, y cuya literalidad aparece plasmada iconográficamente en una iconografía nueva y absolutamente fresca, ¿no? Bien, fijaros esta retórica de la imagen y muy rápidamente. Cantiga cualquiera, a 10, loor a la izquierda, en rojo. Composiciones cerradas, composiciones un tanto estáticas, composiciones yuxtapuestas en las 6 viñetas, seguidas de 9 cantigas narrativas, 4 narrativas sencillas, una doble en quinal, 4 narrativas y seguidas de loor. Bien, las narrativas, composiciones abiertas, en donde las figuras circulan por los escenarios, entran y salen a través de puertas, una cantidad enorme de puertas que aparecen como elementos vertebradores de esta lateralidad y de estas salidas, de estos mutis que hacen los personajes por la parte derecha de las páginas, ¿no? Bien, fijaros que si nos vamos al texto, el poema de las cantigas de loor utiliza el presente: oh Virgen, tú eres santa, oh Virgen, tú eres pura, tú nos salvarás del mal. Mientras que las cantigas narrativas son pretérito imperfecto y pretérito perfecto. Había una vez un hombre que pescaba a la orilla del río, entonces fue atacado por la diferencia entre el ser inmanente, permanente, y el estar. Composiciones cerradas en las loores, con textos de presente y futuro. Composiciones abiertas, literalidad, dinamismo, para las cantigas narrativas. La diferencia entre lo permanente, lo mutable y lo pasajero. Fijaros que aquí se explicita de una manera clarísima un método ideado por este artífice magnífico, desconocido, en donde se plasma el concepto medieval de la música, ¿no? El concepto medieval de la música medieval, en el cual la música que se ejecuta, la música que se canta es la más baja de todas las músicas, porque la música por excelencia es la música de las esferas, es la música del mundo físico, es la música de los ritmos, de sucesiones, de entradas, de salidas, de puestas de sol, de amaneceres, de sucesión de las estaciones, etcétera, ¿no? Bien. Protagonistas de todo: santos, ermitaños, penitentes, infanticidas. Una mujer es seducida por su hijo, del que tiene un bebé, y que al nacer, después de un parto, agarrándose con las cuerdas de rodillas, lo tira por la privada, lo tira a lo que sería el inodoro de nuestros días, ¿no? Ante lo cual es acusada ante el rey. Pero es descubierta la trama de la causa de este infanticidio, y el demonio de la aventura amorosa incestuosa, pues es expulsado y la mujer es salvada. Tenéis a la mujer con un realismo absoluto en las arquitecturas, en las luces, en los efectos de luces de los tejados, en la claridad expositiva, en las vestimentas, en los tejidos, en las telas, en los elementos arqueológicos que constituyen un documento fantástico para el conocimiento de la España del siglo XIII leídas en imágenes, ¿no? La sedera judía, que se va de viaje y no tiene con quién dejar a los gusanos: cuídame a los gusanos que cuando vuelva te hago una toca. Pero cuando vuelve se olvida de hacerle una toca, hasta que descubre que los gusanos ellos solitos se han puesto a tejer una toca. Ante lo cual, pues bueno, regala la toca a la Virgen. El propio rey fue a visitar el santuario donde se veneraba esa toca tejida milagrosamente por los gusanos, ¿no? El mancebo que trabaja en las obras de la catedral y que después de una partida de pelota, como la que juegan los hombres, dice el poema, fijaros aquí esta magnífica escena del casi partido de béisbol, ¿no? Hace un poquito la bromita de regalarle una sortija que había comprado para su novia a la Virgen, ¿no?
en promesa de matrimonio. Y cuando se va a casar y se casa, después van a consumar el matrimonio, la Virgen se presenta y le dice: tú, muchacho, tú me has jurado fidelidad, no puedes consumar el matrimonio, con lo cual el happy end, entre comillas, consistió en el abandono de la vida urbana y la reclusión en un bosque de pinos, cuyo naturalismo supera con creces el naturalismo que veremos en los paisajes de Giotto 30 años después. Fijaros aquí la realidad hasta dónde llega ese ermitaño que abandona su vida para dedicarse a la meditación, ¿no? Escenas maravillosas que no tenemos tiempo, pero que me gustaría terminar con estas dos composiciones de la Cantiga 110, ¿no? En donde se puede apreciar pues todo esto que os he dicho de una manera muy apresurada, y espero que os haya servido para algo, ¿no? En donde el propio rey narrador nos dice, hace una alabanza magnífica: si Pergamino fuera el cielo estrellado y el mar todo tinta, y escribiera, lo he acortado un poquito para que me cubriera la diapositiva, y un hombre ensinado, un hombre inteligente, escribiera loas a la Virgen María, le faltaría tiempo para describirlas todas. Por mucho tiempo que un hombre sabio tuviera para alabar a la Virgen, aunque el mar fuera tinta y el cielo pergamino, no tendría ni tinta, ni pergamino, ni tiempo para alabar a la Virgen. Y fijaros estas dos magníficas escenas: el rey aleccionando a sus nobles y a sus vasallos sobre la necesidad de loar a la Virgen. ¿Y quién es el hombre ensinado? ¿Quién es el hombre el sabedor, conocedor, el intelectual? Pues un hombre vestido a la manera bizantina, con un magnífico tocado bizantino, que nos da la espalda. Atención a este elemento compositivo: dar la espalda al espectador, para escribir en el pergamino, que es el pergamino del libro que tenemos entre las manos de las cantigas, mojando el pincel en el agua, en presencia de unas magníficas garzas, al que le va a faltar tiempo para acabar de alabar a la Virgen. Bueno, espero no haberme excedido mucho y muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis algunos elementos bibliográficos de algunos artículos en los que he desarrollado estos aspectos que os he desarrollado en estos escasos, casi, caramba, sí, 40 minutos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.